Bueno, buenas tardes a todos. Este es un video exclusivo para quinto décima de la media 13. Decidí hacerlo porque si bien estamos conectados a través de Edmodo, la mayoría de nosotros, no he tenido contacto presencial con ustedes y de alguna manera quería presentarme y poner la cara y tratar de ayudarles en lo que es la primera clase. Me encantaría poder tener un contacto, aunque sea virtual, y poder vernos, pero la verdad que se complica bastante. Entonces la idea de esta, perdonen que tengo medio, no tengo coronavirus, no se preocupen, o al menos eso espero. La idea de esta clase es un poco presentarme ante ustedes, presentar la materia y ayudarles un poco con la guía de interpretación que tienen sobre el video, ¿no? Explicar un poco parte de la historia de Argentina. El video va a ser largo, tengan en cuenta que ustedes tienen 2 horas por semana conmigo. Trataré de no extenderme más de 40 minutos porque después cuesta un montón subir el video. Voy a subir otros videos mientras dure este aislamiento para que podamos estar en contacto. Bueno, arranquemos. Mi nombre es Pablo Lukasic, soy abogado, soy profesor en ciencias jurídicas, ambos títulos obtenidos en la Universidad de Buenos Aires, y actualmente soy estudiante del profesorado en el Instituto Superior de Formación Docente número 39, Jean Piaget de Vicente López. Yo por lo general en las primeras clases hago una presentación mucho más larga, dedico mucho tiempo a que nos conozcamos, pero no tiene sentido ahora hacerla virtualmente, sobre todo porque este video va a estar publicado en YouTube y no quiero que todo el mundo conozca cosas que no tengo ganas de contar. Simplemente mi formación académica, seguramente ustedes, perdón, seguramente ustedes me habrán visto el año pasado en el cole, el profe que salía del aula del patio y que siempre se sienta ahí en los recreos. Estuve con quinto décima también, los chicos el año pasado la pasamos muy bien. Hicimos un lindo curso y espero que también este sea un lindo curso. Por lo que estoy viendo en el modo, la onda que hay es similar. O sea, hay buena onda, hay buena vibra, pero me gustaría tener un contacto un poco más fluido, más dinámico, y es por eso que quizás digo, bueno, si yo pongo la jeta y me conocen y saben que estoy atrás de esos mensajes, ustedes van a tomar la clase de otra manera, esta clase virtual, ¿no? Bien. Nuestra materia va a hablar básicamente sobre la política y la ciudadanía. Vamos a ver cómo la vamos a encarar. Yo estoy planificando diversas actividades a lo largo del año. Quizás lo hagamos como lo hice el año pasado con los chicos de quinto décima, con interpretación de casos. Cuando me refiero a casos no me refiero a casos judiciales, sino a casos históricos, para abordar determinadas temáticas. Pero aparte de eso, quiero que nuestra materia esté atravesada por 2 ejes, ¿sí? Uno, el eje de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que un poco se basa en esta actividad que estamos haciendo, ¿no? En compartir un video por una plataforma digital y hacerlo de manera eficiente y que nos sirva para todos.
Y por otro lado, ustedes ya están en quinto, es el anteúltimo año que están en el colegio, y hay que empezar a prepararnos para afrontar el desafío del ciclo universitario. Entonces, poco a poco, este año y el año siguiente, si tengo la suerte de estar con ustedes, vamos a encarar ese desafío de ir viendo de qué manera podemos empezar a leer textos universitarios, a empezar a entender la lógica universitaria, a empezar a entender la autonomía de uno mismo en la universidad, de salir un poco de ese control fuerte que tiene la escuela media sobre los individuos y empezar de alguna manera a ser un estudiante de manera adulta. ¿Ok? Pero bien, vayamos un poco a tratar de analizar. No es Fernet, es Coca Light. Ustedes ya, cuando estemos en clase, se van a dar cuenta que soy adicto a la Coca Light y que en todas mis clases tomo mi coquita cuando me empiezo a quedar sin voz. Bien, yo lo que les quiero pedir es lo siguiente, lo que les quiero decir también, ¿no? Yo, como ven, estoy acá en mi casa trabajando cuando tengo trabajo. Mi trabajo básicamente consiste en asistirles a ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, cualquier crítica, les pido que la hagan a través del modo, que es nuestra vía de comunicación. En cualquier momento del día. Yo estoy casi todo el día conectado. Y es lo único que tengo que hacer, porque no tengo otra cosa que hacer. Estoy solo acá en mi casa, mis libros, la compu allá con Netflix. Pero si ustedes no participan en el foro del modo, cuando me refiero al foro es al muro, mejor dicho, ¿no? Si tienen una duda la pueden hacer sobre cualquier publicación porque a mí me salta la alerta, sale ¡pum! Una cosita roja, entro ahí y digo, bueno, fulanite me está preguntando esto, me está consultando esto, y yo a los minutos o a las horas, si es que tuve alguna cosa que hacer, le estaré contestando. ¿Ok? No importa si es sábado, no importa si es domingo. Acá rompimos con la lógica de los horarios. ¿Sí? Estamos en cuarentena, en aislamiento y trabajamos todo el tiempo. No tenemos otra cosa que hacer. Mientras estemos despiertos, vamos a estar trabajando. Por lo menos yo me lo tomo así. No sé si los demás profes, los demás colegas hacen lo mismo, pero yo me lo tomo así. Bueno, bien. Yo les compartí un video de un programa que se emitió por Canal Encuentro, que habla sobre la historia. ¿Por qué compartí este video? Porque si vamos a hablar de política, el punto de arranque es entender cómo llegamos a convertirnos en un país. Si no entendemos eso, no podemos hacer muchas interpretaciones críticas de lo que está pasando o de lo que siempre pasó. ¿Me explico? Bien. Entonces, la idea es interpretar un poco, yo con la guía de interpretación les hice un par de preguntas muy específicas. Yo voy a tratar de ir siguiendo un poco la guía, ¿sí? Lo que pasa es que al no poder ver el video al mismo tiempo y al hablar con ustedes al mismo tiempo,
quizás haya información que se pierda. ¿Sí? Ustedes lo pueden rever el video y de acuerdo a los comentarios que yo voy a hacer en esta clase, ustedes pueden juntar esta información que yo estoy brindando con la información que les da el video y responder a las preguntas. ¿Ok? Entonces vayamos al principio de todo. El principio de todo es que nosotros, el territorio actual donde vivimos, fue colonizado, a partir del descubrimiento de América, fue colonizado por el Imperio Español. ¿Sí? Todo el territorio argentino estuvo agregado al Virreinato del Perú, cuya capital era la ciudad de Lima, hasta el año 1777, en que se crea el Virreinato del Río de la Plata. O sea, se separa el Virreinato de Lima con el Virreinato del Río de la Plata. Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. ¿Por qué empieza a adquirir importancia la ciudad de Buenos Aires? Esto es una cuestión geohistórica. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, lo dice el video en una parte, que en la ciudad de Potosí, actual territorio boliviano, existía un cerro que era un cerro de plata. Sí, un cerro de plata. De hecho, en el video dicen, había tanta plata en Potosí. Plata no de dinero, plata del mineral. ¿Sí? Dice, había tanta plata en Potosí que se podría haber hecho un puente entre América y Europa. Sorprendente, ¿no? ¿Qué pasaba? Esa plata tenía que llegar a Europa de alguna manera. Y por supuesto no iban a hacer un puente. Había dos opciones. Estaba la ciudad de Lima, sobre el Océano Pacífico, o estaba la ciudad de Buenos Aires, sobre el Río de la Plata, conectado con el Océano Atlántico. Si ustedes agarran un planiferio y ven, se van a dar cuenta que para llegar a España es más fácil ir por tierra hasta Buenos Aires, o por los ríos, mejor dicho, hasta Buenos Aires, y después irse por el Océano Atlántico hasta España, que dar toda la vuelta al mundo por Lima hasta llegar a España. Por eso es una de las razones político-económicas por las cuales se dividieron los virreinatos. Buenos Aires comenzó a tomar importancia por su situación geográfica como puerto, la salida de la plata de Potosí hacia España. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ustedes imagínense que la conquista de América por parte del Imperio Español implicó una extracción de ganancias impresionantes. Cuando pensamos al primer mundo, ¿no? Decimos Europa es el primer mundo. ¿Por qué Europa es el primer mundo? Porque saquearon América. Ustedes me dirán, bueno, pero en ese caso tendría que ser España la primera potencia mundial. Y yo les voy a decir, sí, deberían. Pero los españoles se equivocaron bastante. Y los españoles tenían muchos enemigos. Entre ellos, al poderoso Napoleón. Napoleón Bonaparte. España, la metrópoli, ¿no? Cuando digo de metrópoli no hablo de ciudad, sino cuando se dice metrópoli se refiere al poder central que maneja a sus colonias. ¿Sí? Imagínense esta situación, España, Reino de España, Imperio Español manejando sus colonias en América.
que iban desde México hasta Argentina. Napoleón invade España y al invadir España, en 1809, si no me equivoco, toma prisionero al rey de España, Fernando VII, y pone en su lugar a alguien de su corte. ¿Qué pasa? Claro, la metrópoli cae en poder de alguien, de un extranjero. La información llega acá a las colonias. Acá el representante del rey era el virrey. Será como un gobernador que ponía el rey de España acá en Buenos Aires o en Lima o en Granada o en Nueva España. Entonces, llega la información y los criollos, o sea, la población de acá, los que vivían en Buenos Aires, le preguntan al virrey, ¿y por qué te tenemos que obedecer a vos? ¿Vos a quién le obedeces si el rey ya no está? ¿Se entiende la lógica? O sea, se cayó el poder central, el virrey ya no tiene representación ni legitimidad para gobernar. Entonces, ahí en el video lo muestra en el mapa. Algunos virreinatos mantuvieron, ¿cómo decir? Mantuvieron la lealtad al virrey, ¿sí? Como fue el caso de Lima, como fue el caso de Nueva España y de Granada. Pero acá la población local se alzó contra el virrey. Porque, ¿qué decían? Nosotros nos queremos gobernar por nosotros mismos. Entonces, el 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo, que básicamente es destituir al virrey de su poder y que lo tome una junta de gobierno. A ver, chiques, a mí me asombra, realmente me asombra, y no lo digo por ustedes, no tienen la culpa de nada. La culpa en todo caso la tenemos nosotros, los docentes. A mí me asombra que llegan a esta instancia de su trayectoria académica y que todavía no pueden explicar qué fue lo que pasó el 25 de mayo de 1810. Cuando eso es algo que se aprende desde la primaria. La negrita que vendía las empanadas, las escarapelas, los paraguas en la Plaza de Mayo, el Cabildo. Sin embargo, no saben qué fue lo que pasó. Los acabo de contar. La gente local de Buenos Aires toma el poder del virreinato del Río de la Plata. ¿Somos independientes de España? No. ¿Qué somos? Somos una colonia española autogobernada. A eso se refiere un poco la segunda pregunta, ¿no? De la guía. ¿Qué sucedió el 25 de mayo de 1810? Se destituyó al virrey y se lo reemplazó por una junta de gobierno local. Bueno, en esa junta de gobierno local ya empezaron los problemas, porque teníamos personajes que integraban esa junta que eran leales a la corona. Cuando me refiero a la corona es al rey. Y había otros que no eran tan leales y que querían la independencia, como por ejemplo Mariano Moreno o Manuel Belgrano. ¿Sí? Entonces ya había un conflicto entre los locales, entre nuestros patriotas. La pregunta 2
hace referencia a eso, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos dos sucesos? ¿Entre qué sucesos? Entre el 25 de mayo y el 9 de julio. El 9 de julio de 1816, o sea, pasaron 6 años desde la Revolución de Mayo y un mes y pico, se produce en la ciudad de Tucumán un congreso en donde envían sus representantes todas las provincias que integraban el virreinato del Río de la Plata. ¿Con qué intención? Con la intención de declarar la independencia. Tengan en cuenta un dato que no lo van a encontrar en ningún libro, ni se los va a contar ningún docente, porque es un hecho histórico que está escondido en la historia oficial. El Congreso de Tucumán asisten todas las provincias. Cuando hablo de provincias, imagínense que del sur de Buenos Aires para abajo no existía nada, o sea, ni La Pampa, ni Río Negro, ni Chubut, todo eso era territorio indígena. ¿Sí? No había provincias, eso no estaba gobernado por nadie, por los indígenas. Lo mismo el bosque impenetrable de lo que es el Chaco. El Chaco no existía, Formosa no existía, ¿sí? Eran lugares dominados por los indígenas. Entonces, podemos decir que al Congreso de Tucumán asistieron Salta, asistió Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires. Sí, me estoy olvidando de algunas provincias, ¿no? Me estoy olvidando de, por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y lo que por entonces se conocía como las misiones jesuíticas, que hoy conocemos como misiones. Esas provincias no asistieron al Congreso de Tucumán. Sí asistieron provincias que hoy pertenecen al territorio boliviano, como Cochabamba, ¿sí? Y hay otras dos por ahí que no me acuerdo cuáles eran. Pero el video los dice. Ustedes, cuando ven el video, se dan cuenta cómo fue cambiando el mapa de la Argentina. Que Argentina pudo ser un país enorme, que Argentina pudo ser un país mucho más pequeño, que Uruguay pudo haber sido parte de la Argentina, que de hecho lo era la banda oriental, parte de la Argentina, y que ahí un poco se producen las causas de la guerra con el Brasil hacia 1823. Tengamos en cuenta que luego de la revolución, por supuesto, se produce una guerra. Luego de la independencia, se produce una guerra con el ejército de la corona. Entonces vamos a tener ahí un poco el tema de la participación de San Martín, la participación de Belgrano. ¿Sí? Sucedía esencialmente que el mayor poder español, luego de la caída del rey, se encontraba en Lima, Virreinato del Perú. Entonces, los primeros intentos fue ir hacia Lima por el norte, por Jujuy, y lo hizo Manuel Belgrano, que no era militar, era abogado, pero fracasó. Y los españoles pusieron una resistencia muy grande ahí en esa zona, en la zona de Perú y de Salta. Por eso fue esencial ahí la contención que hizo el gaucho Martín Güemes con sus guerrilleros. O sea, no era una guerra directa contra el enemigo, sino que los tipos se metían en el monte y decían,
escaramuzas y los lograron contener. Y mientras tanto, San Martín la pensó, fue una de las mejores estrategias militares de la historia. ¿Por qué? Porque el tipo dijo, no puedo pasar por ahí porque me van a matar. Mientras Güemes me aguanta los trapos, yo sabé qué voy a hacer. Me voy a cruzar los Andes, los voy a hacer pelota en Chile, que tenían poca, la batalla de Chacabuco, tenían poca tropa ahí, y después me voy a tomar un barquito y les voy a caer por la espalda en Lima. Y fue eso lo que hizo. Por eso dicen que San Martín liberó a la Argentina, a Chile y a Perú. Y claro, el tipo cruzó los Andes porque nadie se lo esperaba que iba a cruzar los Andes. Bueno, estoy dedicando demasiado tiempo a San Martín. ¿Qué más les puedo contar? A ver, son muchas preguntas que le puse. La verdad que el video era largo y... Bueno, la 4 más o menos le conté. La pregunta 4 tiene un problema. Yo acá estoy poniendo cuáles fueron los principales países que se rebelaron a los realistas y cuáles aquellos que permanecieron en poder de los españoles. No lo podemos pensar como países, está mal expresado esto, claramente. Pongamos territorios, ya lo dijimos, Nueva Granada, Nueva Granada, Nueva España, Virreinato del Perú se mantuvieron leales a los españoles. En cambio, Virreinato Río de la Plata fue como el pionero de la independencia americana. La 5 la acabo de explicar, ¿no? Lo del Congreso Tucumán, ¿qué te llamó la atención? Bueno, a mí me llamó la atención eso, ¿no? ¿Qué eran las Provincias Unidas y la Liga de los Pueblos Libres? En la 3. Bueno, la Liga de los Pueblos Libres queda bien explícito en el mapa que presenta ahí el video, era la banda oriental junto a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y las Misiones Jesuíticas. Bueno, después la 6 habla sobre las intendencias a partir de la caída del poder central en 1820. O sea, la revolución, la independencia, de alguna manera, si bien triunfamos contra el ejército realista, por cuestiones de conflictos internos, el poder central se cae en 1820. ¿De dónde provenía el poder de Buenos Aires? Bueno, el poder de Buenos Aires, ¿por qué tenía poder Buenos Aires? Por su situación geográfica, por tener puerto. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿y qué tiene eso que tiene puerto? Aparte, si los españoles ya no llevaban más plata a Potosí. Pero el puerto, en esa época, y hoy en día también lo sigue siendo, es una vía de comercio. Entonces, cuando vienen cosas del exterior, o se van cosas de acá, pasan por el puerto, y el puerto tiene una aduana. Y la aduana cobra impuestos. Y los impuestos implican riqueza para el gobierno. Entonces, por eso Buenos Aires se convirtió en una ciudad rica, por el comercio. Los recursos que vienen del interior y se van para afuera, o los recursos que vienen de afuera, llegan a Buenos Aires, se quedan en Buenos Aires, vamos a repartir al interior. Esa es la importancia de Buenos Aires en esta época. La época que estamos hablando históricamente. ¿Por qué se originó la guerra de Brasil y qué consecuencias tuvo? Bueno, la guerra de Brasil, básicamente, lo que siempre, el conflicto que siempre existió entre Buenos Aires y la banda oriental fue por el tema del puerto. Porque recordemos que Montevideo también es una ciudad portuaria, que podría haber tenido la importancia de Buenos Aires, ¿no? La hegemonía de Buenos Aires.
El Brasil en su momento, bueno, Brasil ustedes saben que estuvo conquistado por el Imperio Portugués, el Reino de Portugal. Por eso hablan portugués y no hablan español. En su momento intentó invadir la banda oriental. Y la Argentina entró en guerra con ellos. El video lo dice muy bien, o sea, hubo una ventaja militar argentina, pero el problema que tuvimos es que los brasileños se avivaron y estos se van a avivar durante todo el siglo XIX, diferentes enemigos que tuvo la Argentina en diferentes conflictos, que la forma de vencer a la Argentina era bloquear el puerto de Buenos Aires. Cuando se dice bloquear, se dice te pongo un par de barquitos antes del puerto y no entra ni sale nadie. Entonces sin plata no se puede financiar la guerra. ¿Se entiende cuál es el punto? Así lo hizo Francia, así lo hizo Inglaterra. Bueno, la guerra de Brasil termina con la mediación de Inglaterra, se firma un tratado de paz y a partir de eso nace la República Oriental del Uruguay. Uruguay, la banda oriental, se separa de lo que era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata para constituirse como un país independiente. Bien. Bien. Vamos a llegar hasta acá. Hasta las 10 vamos a llegar. Posiblemente mañana podamos hacer otro video o revise las respuestas que ustedes van dando y vamos a seguir trabajando sobre esto. Voy a hablar sobre la 9 y la 10 y lo voy a hacer de una manera general, ¿sí? La 9 dice, explica la diferencia entre unitarios y federales. Y la 10 dice, describe con tus palabras el gobierno de Juan Manuel de Rosas. A ver, esto lo tuvieron que haber visto en tercer año, si no me equivoco. Tercero. En la materia de historia. Unitarios y federales. Básicamente, la diferencia principal, para decirlo crudamente, es que los unitarios buscaban construir una nación a partir de un poder centralizado en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, como capital, maneja todo el país. Buenos Aires es todo. La ciudad estoy hablando, no la provincia. Todo. Lo que diga Buenos Aires, Buenos Aires. Los federales creían que cada provincia tenía que tener su autonomía. Cuando me refiero que tenía que tener su autonomía, me refiero a que cada provincia puede dictar su constitución, cada provincia puede dictar sus leyes, puede tener sus diputados, sus senadores, su gobernador. ¿Cómo terminó la historia de todo esto? Y terminó como una mezcla de las dos cosas. Hoy en día, Argentina claramente es un país federal, porque cada provincia tiene su autonomía. Sin embargo, todas responden a un gobierno central que tiene su base en Buenos Aires. Bien. Gobierno de Rosas.
Rosas era gobernador de la provincia de Buenos Aires, era federal y estaba absolutamente en contra de los unitarios. Ustedes fíjense la contradicción, ¿no? Buenos Aires, Rosas, federal. Eso es lo que dice el video también, ¿no? Que había federales en Buenos Aires y había unitarios en el interior. José María Paz era gobernador de Córdoba y era unitario. El gobierno de Rosas se caracterizó por una lucha interna, una guerra civil entre unitarios y federales en esa época. Muchos hablan de Rosas como un tirano, como un dictador, como un perseguidor político. De hecho, Rosas tenía una agrupación que se llama La Mazorca, que perseguía a los opositores en su gobierno. Pero lo que hay que decir de Rosas es que sostenía una alta conciencia de soberanía nacional. Y cuando el tipo vinieron los franceses a batallarle en la batalla de Vuelta de Obligado, que hoy en día conmemoramos el 22 de noviembre, como feriado nacional. El tipo cruzó cadenas en el Río de la Plata para evitar que los barcos franceses pudieran pasar. Se atascaron. Rosas terminó su gobierno con la batalla de Caseros, vencido por Urquiza, y tuvo que exiliarse posteriormente en Inglaterra, donde finalmente murió. De ahí en adelante comienza como una especie de conflictos que siguen en vela entre unitarios y federales, la batalla de Cepeda. No quiero hacer una clase de historia, porque esto seguramente ya lo han visto ustedes. Lo importante es entender que recién, hacia 1853, con el dictado de nuestra Constitución Nacional, podemos estar hablando de una Argentina, como la conocemos hoy en día. Entonces, fíjense que estamos hablando de 1810, cuando conmemoramos el 25 de mayo, que fue que sacamos al virrey. Después hablamos del 9 de julio, que es la independencia, pero el país no se pudo constituir por diferentes conflictos y guerras civiles hasta más de 50 años después. Ustedes fíjense también cuando se habla hoy en día de la famosa grieta, federales, unitarios, peronistas, antiperonistas. Chiques, voy a ir terminando el video porque se hizo muy largo, ya pasamos la media hora y no quiero que se aburran. Cualquier duda que tengan, me contactan por el modo. Yo voy a estar online lo que resta del día. Y nada, no salgan de sus casas, lávense a cada rato las manos, no hagamos gilada, no es momento para hacer gilada, es momento para cuidarnos. Esto posiblemente se vaya a complicar, no hay que tener miedo, no hay que ser paranoico, pero hay que tener conciencia social y cuidarse. ¿Sí? Espero verles pronto, espero que todo esto pase pronto, pero mientras tanto trabajemos a conciencia también en la educación y busquemos los canales necesarios para comunicarnos y poder tener nuestras clases. Yo de mi lado estoy haciendo mi mayor esfuerzo para que ustedes no pierdan contenido ni que pierdan contacto, aunque sea de esta manera conmigo. ¿Sí? Bueno, cuídense. Chau, chis.